Bueno, pues evidentemente la noticia de los últimos días, claro, fue ese encuentro entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que, bueno, inicialmente pues iba a ser un encuentro en el marco de esas negociaciones, en el marco de pues esa firma que en principio tenía que tener lugar, que veremos si al final ha sido así o no respecto a ese acuerdo por los minerales ucranianos del que tanto habíamos hablado. Y la idea era después dar la típica comparecencia frente a los medios desde el despacho Oval, que es algo bastante común, que de hecho hace muy poquito, la vimos entre el propio Donald Trump y Emmanuel Macron, presidente de Francia. Bueno, pues es curioso porque en ese mismo despacho Oval, en el marco de esa comparecencia conjunta, Donald Trump y J.D. Vance buscaron, evidentemente a propósito, escenificar una muy contundente crítica y unos comentarios verdaderamente explícitos y duros contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Como digo, entiendo yo, ahora iremos con el análisis, buscando certificar la nueva línea estadounidense respecto a la guerra en Ucrania y enviar un mensaje, creo yo, también tanto a Europa, a la propia Ucrania, ¿no? Pero sobre todo a Europa y diría yo también que a Rusia. Bienvenidos, por cierto, a todos, más de 600 aquí en Twitch ya, vamos creciendo y casi 300 en YouTube. Bienvenidos a todos, enseguida iremos leyendo un poquito el chat. Primero, vamos un poco con este resumen. Algunas de esas declaraciones, bueno, aquí teníamos, ¿no? En primer lugar, Vance, que advierte o le indica a Zelensky que tienen escasez de hombres para hacer la guerra. Le critica a Zelensky textualmente que pues, las autoridades ucranianas estarían haciendo tours propagandísticos por Ucrania, y Trump le dicta a Zelensky: no tienes derecho a decirnos lo que vamos a sentir, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero vosotros no respetáis, los ucranianos, a Estados Unidos. Deberíais estar agradecidos, no tenéis cartas en la mano, os estáis quedando sin tropas, no tenéis suficientes tropas, no puedes decirnos si queremos un alto el fuego o no. O hacéis un trato o estamos fuera. Estas son algunas de las declaraciones de Donald Trump contra Volodymyr Zelensky ahí en el despacho Oval. La escena, evidentemente, ya desde un punto de vista incluso estético o visual, pues es muy fuerte, ¿no? Con el dedo levantado por parte de Trump, por ejemplo, indicando a Zelensky. El propio Trump le dijo: tu país tiene un gran problema, no estáis ganando, tenéis muchas posibilidades de salir bien gracias a nosotros, no habéis estado solos, os hemos dado a través de, en referencia a Joe Biden, nuestro estúpido presidente, 350.000 millones de dólares. Os dimos equipamiento militar. Si no tuvierais nuestro equipo militar, esta guerra habría acabado en 2 semanas. Le indicaron a Volodymyr Zelensky, después abandonó la Casa Blanca, no se celebró la conferencia de prensa conjunta y posteriormente, de manera todavía más contundente, si se quiere, Donald Trump, en la red social Truth, indicó: hemos tenido un encuentro muy significativo en la Casa Blanca hoy. Hemos aprendido mucho sobre que could never be understood. Much was learned that could never be understood. Hemos aprendido mucho, lo cual no podría entenderse sin una conversación bueno, con tanto fuego y tanta presión, ¿no? Por así decirlo. Es increíble lo que aparece, lo que emerge a través de la emoción. Y he determinado, estoy ya convencido de que el presidente Zelensky no está preparado para la paz si Estados Unidos está involucrada. ¿Por qué? Él cree que nuestro involucramiento, el de Estados Unidos, le da una ventaja en las negociaciones. Yo no quiero ventaja, yo quiero paz. Él ha faltado el respeto a Estados Unidos en nuestro magno despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz. Así de sencillo. Según CNN y Fox, Trump habría ordenado a los funcionarios de la Casa Blanca, tras la tensa reunión, que Zelensky y su comitiva abandonaran la residencia presidencial. Algunas declaraciones: Víctor Orbán, por ejemplo: los hombres fuertes hacen la paz, los hombres débiles hacen la guerra, en referencia a este encuentro y apoyando públicamente a Donald Trump, lo cual evidencia ya, enseguida lo leeremos con Pablo, algunas de las grietas muy significativas dentro de la Unión Europea, dentro de los estados europeos, que, pues por ejemplo, limitan en gran medida esta cuestión de la autonomía estratégica y de la independencia respecto a Estados Unidos, porque
pues para que Europa tenga una autonomía respecto a Estados Unidos, en primer lugar tendrá que tener unidad interna favorable a esa independencia. Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, diciendo: hoy ha quedado claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Nos corresponde a nosotros, los europeos, aceptar este desafío. Y luego escuchamos a Volodymyr Zelensky, que concedió una entrevista en la Fox rechazando disculparse ante el presidente Donald Trump. El secretario de Estado Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, la máxima autoridad de la política exterior estadounidense, no había necesidad de que Zelensky entrara ahí y se pusiera antagónico. Creo que debería disculparse por hacernos perder el tiempo en una reunión que iba a acabar como acabó. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que aquí otro comentario que habría que hacer, que es muy importante para los debates que vienen de aquí en adelante. Secretario general de la OTAN es Mark Rutte, pero creo que estaremos todos de acuerdo que el jefe de facto de la OTAN es Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos. En cualquier caso, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, creo que tienes que encontrar la manera, querido Volodymyr Zelensky, de restablecer tu relación con Donald Trump y la administración estadounidense. Eso es importante de cara al futuro. También reacción desde Eslovaquia, su primer ministro Robert Fico, anunciando que su país no apoyará a Ucrania militar y financieramente. Propone de inmediato un alto en fuego y la vuelta del tránsito del gas ruso a Ucrania. Es decir, se desvincula ya el gobierno eslovaco de la ayuda a Ucrania. Keir Starmer, primer ministro británico, asegura que está trabajando en un plan, que luego Pablo nos dará más detalles, con el presidente francés Emmanuel Macron para Ucrania, que presentarán conjuntamente a Estados Unidos. Primer ministro húngaro Viktor Orbán ha emitido un comunicado apoyando a Estados Unidos y abogando por comenzar conversaciones diplomáticas con Rusia para un alto el fuego en Ucrania que consiga una paz sostenible. Otro actor que le suelta definitivamente la mano a Ucrania. Keir Starmer, después primer ministro británico, asegura que está dispuesto a desplegar tropas sobre el terreno y aviones en Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Starmer menciona la necesidad del apoyo estadounidense y de una coalición de voluntarios europeos. Así están las cosas tras esa muy tensa reunión en el despacho Oval, frente a las cámaras, que nos obliga pues, a ver en qué términos se va a dar esa supuesta independencia europea respecto a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos sabemos ya qué línea tiene con respecto a Ucrania, la ha evidenciado, la ha sostenido, la está manteniendo y la está además performando públicamente con esta, en cierta medida se podría hablar de una humillación a Zelensky en público, por el gesto, por los tonos, por las frases, por todo. Y hemos dicho muchas veces que está intentando buscar está buscando redibujar los términos de su alianza con Europa. Ir a un escenario de mayor subordinación de Europa. Y en Europa emergen las voces de la autonomía estratégica, que no parecen hablar mucho del debate de qué significa exactamente la autonomía estratégica, pero que en cualquier caso, Pablo, resulta muy difícil pensar en la autonomía estratégica europea sin unidad interna, lo cual conduce a pensar que igual por mera inercia Europa termina actuando de manera individual los distintos actores estatales. En cualquier caso, tu primera lectura, más bien genérica, de lo que fue esa escenificación contra Zelensky, de la máxima autoridad del Estado estadounidense, que fue Donald Trump, de J.D. Vance, su vicepresidente, y que nos dice además del contexto general, de las conversaciones en Europa por la autonomía estratégica, un poco todo. Ya me puedo hablar, ¿no? Sí, Entonces. sí, adelante. Vale, perfecto. Era como que tenía que esperar para darle, ya sabes, a desdisilenciarme. A ver, así de grosso modo, yo creo que hay varias lecturas que hay que hacer. La primera es que yo creo que Zelensky ha jugado muy mal sus cartas. Tenía una mala baraja, es así, porque al final es lo que hay. Pero no, lo que no puedes hacer es, sobre todo además, frente a Estados Unidos, que es tu principal benefactor, y frente a un Estados Unidos dirigido por Donald Trump, precisamente, lo que no puedes hacer es echar en cara, no lo digo por lo del despacho Oval, sino en estas últimas semanas, echar en cara declaraciones o las posturas de los estadounidenses, de la política exterior estadounidense. Es que no tiene sentido, porque es que al final Estados Unidos es una gran potencia, es una superpotencia. No puedes morder la mano que te da de comer. Así puedo decirlo de una manera muy sencilla. Ya sé que puede ser injusto, porque lo es. Yo creo que el trato recibido por hacia Zelensky, perdón, ha sido tremendamente humillante y injusto y a mí personalmente me parece una sinvergoncería. Pero
tienes que ser suficientemente frío y realista y pragmático para darte cuenta de en qué posición estás. Y la posición, la tuya, es de necesito que me ayudéis, porque eso es así. Pero hay que recordar, es que parece que todavía no parece que nos demos cuenta de Estados Unidos las prioridades nacionales que tiene. Ellos van a mirar hacia sus prioridades nacionales y estratégicas. Y no es Ucrania. Ucrania es un escenario secundario para Estados Unidos. Y lo lleva diciendo Trump 1 año y medio, 2 años. Dice que esto es algo que no debería cogernos por sorpresa. Perdona, Pablo, Ya lo lleva diciendo. te interrumpo muy rápido, Pablo, solo un comentario. Es que no solo Sí, es que para Estados Unidos sea un escenario secundario, voy todavía más sí, allá. Es que para Estados sí. Unidos conseguir una paz en Ucrania ventajosa para Rusia es muy importante porque facilita uno de los objetivos inmediatos a corto plazo de Trump, que es lograr un cierto alejamiento de Rusia de la esfera china, acercando al gobierno de Putin con el propio gobierno de Trump. Entonces, ya no solo es que no Mm. le termine de importar Ucrania como campo de batalla, es que directamente quiere un acuerdo beneficioso para Rusia, porque lo necesita para acercar, al menos relativamente, al gobierno de Putin a su propio Mm. gobierno en Estados Unidos. Aquí la cuestión es que, retomando lo que estás diciendo tú, Edu, aquí la cuestión es que a Estados Unidos está en una lógica también del equilibrio de poder, que parece que nos hemos olvidado en Europa, pero quiere decir que tenemos ejemplos durante toda la historia y toda nuestra historia. Estados Unidos ve las cuestiones no desde un punto de vista moralista, como lo podía ver a lo mejor en la última administración, pero ha cambiado el enfoque a uno más realista para sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? Que Rusia no pierda la guerra. No pierda la guerra porque lo que puede suponer para Rusia perder la guerra o, digamos, el conflicto de Ucrania es que se vaya de las manos. Porque Rusia, recordemos, tiene un arsenal nuclear. Y el conflicto de Ucrania es existencial para Rusia. Existencial. Y por tanto, que la situación sea muy, digamos, se vuelva peligrosa para Rusia, puede pues volver que pueda ser tentado a usar un arsenal nuclear, una cosa que a Estados Unidos no le interesa para nada, o que incluso haya un derrocamiento o una inestabilidad interna del régimen que a saber por dónde tira. O sea, la inestabilidad no le interesa a Estados Unidos. Y en ese concreto de la cuestión del equilibrio de poderes, pues bueno, yo a Rusia le doy algo, que es ahora mismo una victoria, yo no diría para nada decisiva, porque al final no consigue Rusia el objetivo principal, que es cambiar el régimen en Kiev hacia uno, digamos, benigno hacia Moscú, pero le doy lo suficiente como para que se sienta mínimamente satisfecho. Veremos en el medio plazo, eso sí. Y claro, yo lo que hago es ejercer un equilibrio de poder entre Europa, por así decirlo, y Rusia. Y a cambio de, digamos, de yo darle a Rusia estas prerrogativas, Rusia me dará prerrogativas a mí. Y así consigo hacer, digamos, ese equilibrio de poder y alejo o, digamos, distancio lo máximo posible a Rusia de China, porque al final Rusia tampoco es idiota y se ha alineado con China básicamente con digamos, un sentido de frente común contra Occidente y contra Estados Unidos en particular. En ese sentido solamente. Y luego Rusia es consciente de que está ahora mismo en una situación de asociación de China desventajosa, porque China es mucho más poderoso que Rusia, o bueno, es más poderoso que Rusia, y además está ejerciendo mucha dependencia hacia China. Y eso a Rusia sabe que no le interesa. Lo que pasa es que no le ha quedado más opción. Y por eso ahí Estados Unidos puede buscar la carta. La cuestión es que, pues bueno, Rusia evidentemente no se va a fiar de Occidente, ni mucho menos de Estados Unidos, antes que de China, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues eso hay que entender eso, de que es un escenario secundario y que a Estados Unidos, pues, no le interesa Ucrania realmente. Le interesa Ucrania, le interesan los recursos de Ucrania y le interesa, pues, irse digamos, dejar el marrón, por decir de una manera un poco sutil, dejar el marrón a los europeos. Y ya está, que se encarguen los europeos, que es su problema, y yo me encargo de mis prioridades, que es, bueno, pues Oriente Medio es una de mis prioridades y sobre todo ese Pacífico. Y ya está. Y claro, eso es lo que tienen que entender, yo creo, los europeos y los ucranianos. Lo que pasa es que hay una dependencia tan grande hacia el poder económico, pero sobre todo militar, de Estados Unidos, que es que eso es un shock total, porque creo que lo dije en el último directo, pero me lo vuelvo a remitir a ello. El apoyo de Estados Unidos no es solamente que esté la ayuda militar, el envío de armas, municiones, etcétera, y la ayuda financiera, que es vital, por cierto, para el bienestar del Estado ucraniano.
lo vuelvo a decir, la importancia, el valor añadido, sobre todo de Estados Unidos, es que es capaz, que tiene logística, la logística estadounidense es vital para el ejército ucraniano y para el ejército, ejércitos europeos. Es vital las comunicaciones, el mando en control, la inteligencia, la imagen satelital, la cuestión del Starlink, las comunicaciones, los drones, quiere decir que ese tipo de cuestiones que son valores añadidos, enablers que se llama, son multiplicadores que eso es lo que hace que básicamente que el esfuerzo de guerra ucraniano continúe y que de hecho que la ayuda que la ayuda europea tenga un sentido y tenga una lógica y tenga una mínima estrategia. Quiere decir que esa es la realidad. Y sin eso, pues Es que Europa no es, puede ayudar a Ucrania es que yo sola, creo que no puede sola. el cálculo ucraniano, y ahí yo creo que es el error fundamental de Zelensky, es como el pecado original de Zelensky. Por cierto, gracias a Edu por esa suscripción con Prime, 8 meses. Más de 700 personas en Twitch, ¿eh? Bueno, fantástico. Bienvenidos a todos y casi 400 en YouTube. Pues bienvenidos también ahí en YouTube. Lorenzo, Jesús, Ruller, César, Beatriz. Bienvenidos a todos. Víctor también, Samuel, Vázquez. Bienvenidos, Paco también. Bueno, decía que un poco el pecado original de Zelensky, Pablo, a mí me parece que entiende que los europeos pueden llegar a estar dispuestos a cubrir el hueco dejado por Estados Unidos en Ucrania. Lo cual es un error, yo creo, de doble dimensión. Primero, a nivel de recursos, porque incluso aunque todos los estados europeos estuvieran de acuerdo en cubrir el hueco dejado por Estados Unidos cuando abandone Ucrania en caso de que Ucrania decida continuar el esfuerzo de guerra, es altamente improbable que todos los estados europeos en conjunto puedan cubrir el hueco dejado por Estados Unidos, incluso aunque quisieran. Pero es que encima hay un error de lectura política ucraniano de pensar que hay esa cohesión interna en Europa cuando tenemos, por un lado, gobiernos que ya directamente están soltándole la mano directamente a Zelensky, Hungría, Eslovaquia, estados que aunque no se la suelten retóricamente, no están dispuestos a involucrarse más de lo que se han involucrado ya en la guerra en Ucrania, y si acaso un par, dos, tres, cuatro actores medianamente de peso que estarían dispuestos a involucrarse más, pero que vamos, que ni de lejos cubren lo que Estados Unidos ha estado aportando a Ucrania en términos de guerra. Entonces, a mí me remite un poco a lo que has dicho al principio. Es una lectura irreal por parte de Ucrania. Ucrania quiere negociar sin fuerza, sin ninguna fuerza y sin ningún backup. Ucrania yo creo que entiende que Europa puede ser su backup, pero Europa ni quiere ni puede ser su backup. Entonces no se termina de entender la posición ucraniana. Se puede entender la frustración ucraniana porque no es cómodo estar en manos de un actor que quiere mercadear contigo. Que, o sea, Estados Unidos literalmente quiere mercadear con Ucrania, primero quedarse sus recursos, que es lo que le está exigiendo a Ucrania, y después utilizar a Ucrania en su particular negociación con Rusia, que lo importante en esa negociación no es Ucrania. Lo importante en esa negociación es cómo se redibujan los lazos entre Washington y Moscú. Y se utiliza como moneda de cambio Ucrania. Entonces es una posición muy difícil para el gobierno de Zelensky, se puede llegar a entender, pero no puedes cometer ese error de pensar que tienes un backup que no tienes. Porque pongamos que por una cuestión de orgullo Zelensky rompe con Estados Unidos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso del gobierno ucraniano si hace eso? No hay paso. Efectivamente. De hecho, lo que yo le recomendaría a Zelensky es disculparse públicamente, que es lo que ha pedido básicamente la Casa Blanca. Que Zelensky se disculpe públicamente, aunque no tenga por qué hacerlo, porque no tendría que hacerlo, pero ya sabemos cómo funciona el mundo. Es que yo creo que muchos europeos y muchos analistas todavía ven el mundo con las gafas del fin de la historia, ¿no? De que de los buenos, los malos, las democracias, autocracias, ¿no? Que es un discurso que se podría permitir en un momento de clara hegemonía occidental y sin claros actores revisionistas poderosos, ¿no? Contrahegemónicos, pero en este mundo actual, pues yo creo que es que discursos son bastante vacíos y bastante alejados de la realidad, ¿no? Y desgraciadamente el mundo funciona como funciona. Y es las grandes potencias mandan y los actores medianos hacen lo que pueden. Es que no hay más. Y la mala fortuna de Ucrania es que se ha visto envuelta en una guerra por su supervivencia nacional y de Estado, pero en el que es un proxy de Estados Unidos, guión de Occidente.
Y al final, Y que un además, proxy. Pablo, perdona que te diga, esa retórica de los buenos y los malos, que es incorrecta en términos analíticos, siempre lo ha sido, siempre, porque se basa en básicamente propaganda y en qué se define como lo bueno y lo malo, encima se está aplicando ahora a Estados Unidos desde una perspectiva absolutamente errónea. Es decir, porque lo que están planteando las élites europeas es que Trump es uno de los malos, pero bueno, que es temporal. Sí, Entonces, bueno, pues cuando se vaya el temporales. malo de la Casa Blanca, pues se podrá volver a negociar en los términos anteriores porque volverán los buenos. Sí, bueno, es lo que pensaron en 2016. Quiere decir que es volver a esa casilla. Que tampoco me sorprendería que volviésemos en parte a eso, porque hoy, por ejemplo, hemos tenido esa cumbre de Londres que otra vez rimbombante, no se ha sacado nada al respecto. Que se han reunido pues, países europeos, secretario de la OTAN, el primer ministro británico, Zelensky ha acudido, la von der Leyen, etcétera. No se ha sacado nada. Nada. Nuevamente. Se han dado cita otra vez el 6 de marzo, que hay un Consejo Europeo, donde von der Leyen ha prometido, pues bueno, anuncios sobre la Europa de la defensa, etcétera. Pero de momento ya llevamos otra reunión en la que no se saca nada en claro, salvo mensajes difusos, wishful thinking, diciendo que, bueno, que es que Estados Unidos hay que estrechar la relación, pero es que, bueno, porque también es lógico, porque es que si de verdad planteas la cuestión de poner tropas europeas, que a ver qué países quieren hacerlo. De momento, Reino Unido y Francia, creo. Y no sé si alguien más. Sin ayuda estadounidense no puedes hacer nada. O sea, no, por mucha voluntad política que pongas en la mesa, no tienes capacidad para hacerlo. Sin Bueno, pero Estados porque Unidos. también estas cumbres ejemplifican la falta de unidad interna y, y yo sigo pensando, no sé si tú te lo compras, Pablo, que ante esa falta de unidad interna, claro, para tú tomar una decisión estratégica como desacoplarte de Estados Unidos, constituir un ejército europeo, no sé qué, no sé cuántos, es una decisión de tal magnitud que necesitas unidad de acción, unidad de propósito, unidad de horizontes. Y si no lo tienes y no lo vas a tener, porque es muy difícil, ya ni siquiera te digo los 27 estados europeos, ni siquiera te digo eso, es muy difícil que los 8 actores más importantes de Europa se dé la casualidad que teniendo todos ellos elecciones sistemáticas, renovación de mandatos, cambios entre partidos, se dé un momento en el que los 7, 8 más importantes estén de acuerdo en lo fundamental de esa ruptura con Estados Unidos y por tanto puedan negociar los términos de una independencia. Como eso no se va a dar, yo creo que lo más lógico es que vayan pasando los años, declaración por aquí, declaración por allá, cambio de gobierno, Francia dice que va a llevar tropas, habrá un cambio de gobierno en Francia, Francia dejará de decirlo, pero empezará a decirlo otro país porque ha habido otro cambio de gobierno, pero al final nadie llevará tropas. Y al final Europa probablemente por su falta de unidad interna terminará asumiendo el papel que Estados Unidos le quiere dar en la nueva etapa. Sí, yo creo que es la opción más probable. Es la opción más probable porque al final Europa no tiene o sea, le puede no gustar el plan que tiene que Trump, que Estados Unidos. No le gustará el plan que tiene Rusia, evidentemente. Le puede gustar el plan que tenga Ucrania, sea cual Pero ¿cuál sea. es el plan Entiendo europeo? que es. Esa es la pregunta más importante. Es que yo no creo que tenga un plan. Claro, es que no hay A lo plan que, a lo europeo. que iba es que no hay plan. O sea, que Europa no tiene. Yo no sé exactamente qué quiere hacer Europa. Si es que se puede hablar de Europa. Entiendo que hay Estados miembros que dicen una cosa y Estados miembros que dicen otra. Pero es que no se sabe exactamente que todavía, Bueno, 3 años después, qué se plan de quiere los conseguir. europeos, Pablo, y es lo único en lo que están de acuerdo todos los europeos, es Seguir la guerra. pues no, que vivan los buenos y que mueran los malos. Así en Ya, pero eso no general, es un en plan. abstracto. Es que yo no diría que eso es. Yo no me llamaría No, plan. no, Yo claro. diría que eso es, pues bueno, pues no sé Narrativa. ni cómo llamarlo. Sí, narrativa, sin un discurso político, sin más, pero es que no hay un plan. No hay Total. nada. No sabemos cuál es el endgame para Europa. Y claro, si no sabes qué plan tienes, no tienes plan, no sabes cuál es el endgame, el final, pues no puedes poner recursos ni puedes, digamos, organizar algo con coherencia, Es que ¿no? Y encima, sabiendo también quién los va a los poner? límites y no. ¿Quién los va a poner? Francia dice que los quiere poner, pero así muy por encima. Pero luego Macron se reúne con Trump y pretende tener también un acceso a los recursos minerales ucranianos. Reino Unido dice Tiene que sentido. quiere llevar tropas, pero que al mismo tiempo hay que reforzar la relación con Estados Unidos. Merz, que va a ser canciller alemán, indica que él no ve claro lo de enviar tropas porque cómo te vas a meter en un conflicto del que no sabes cómo salir.
España tiene su sentido, postura, tiene los sentido. polacos tienen la suya, Hungría ya está rompiendo directamente, vamos, ya, evidentemente la posición húngara la conocemos de hace tiempo, ¿no? Pero ya de manera Sí. total se está posicionando en favor de Estados Unidos. Pero desde una postura que es cercana al mismo tiempo a Rusia. No es como la postura británica, que es sostener el acercamiento con Estados Unidos, pero también ser confrontativo con Rusia. Son tantas las posturas distintas que es difícil así.